Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Una vez más, desde San José, Costa Rica, desde los estudios Caramba, en Sabana. Yo soy Susurro y estamos en un episodio más de La Ratica de Skinner, donde me acompaña pura gente formidable, vestida de morado. Es gente cool, y entre ellos mi amigo Antonio Chamo. ¿Cómo estás, Susurro? Como siempre, un placer estar a la par tuya. Quiero darles una bienvenida a todos nuestros oyentes y agradecerles por abrirnos sus corazoncitos y darnos este espacio para oírnos. Pero antes de tocar el tema tan interesante que traemos hoy, vamos a presentar a nuestro jefe de controles, Federico Lang. ¿Cómo me les va, muchachos? ¿Y hoy en qué estás, Fede? Vieras que tuve que ir a Levi's. Para que no sepan, el Levi's es el lugar en Costa Rica, digamos, atención primaria médica, ¿verdad? Entonces llegas y ahí siempre hay que hacer fila. Y se me ocurrió una idea genial. Esta semana me estoy dedicando a probar sillas incómodas. Sillas incómodas. Probar sillas. Esto es todo un arte, chamo. Es todo un arte porque uno pone sillas incómodas donde uno quiere que la gente no se quede. Lo aprendí psicológicamente. Wow, muy bien, muy emprendedor. Pero bueno, Hoy vamos a hablar sobre un experimento muy interesante que se llama el experimento de The Missing Child o el niño perdido. Vamos a aclarar que fuera de cámaras estábamos hablando de eso, de que hay varios experimentos que se llaman el experimento del niño perdido, pero el que vamos a hablar hoy específicamente es el del 2008, porque hay de diferentes y completamente diferentes que se llaman parecido. sí, muy innovadores para hacer investigación, pero en títulos como que no, ¿verdad? Como que Sí. repetían y repetían. Pero sí, hoy vamos a hablar de este caso del 2008 y que es un experimento que intentaba demostrar algo fundamental, chamo, nuestra capacidad o la incapacidad de actuar cuando alguien lo necesita. Yo Ajá. quiero hacerles una pregunta porque este experimento va a generar mucha incomodidad. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo les quería preguntar a ustedes, ¿qué tanto ustedes creen estar dispuestos en ayudar a alguien en una situación de peligro? Ustedes podrían, un desconocido, digamos, ustedes son de intervenir, ¿cómo van ustedes en ese caso? ¿Vos lo harías, un sí o no? Sí, yo creo que hay muchos factores ahí. Usualmente los que estudiamos ramas relacionadas con las ciencias sociales y médicas, tenemos como una espinita, Ujú. ¿verdad? Ojo entrenado, decían, Ajá, ajá. ¿verdad? Que si empezamos a notar ciertas cosas y vamos y Preguntamos. preguntamos o Ajá. vamos incluso y le decimos a alguien, hey, está pasando algo Está extraño por pasando allá, algo extraño por ahí. ¿verdad? Sí, yo Pero creo que tal vez es por esa línea en la que estamos. ¿Fede, vos? Yo pruebo sillas incómodas. Estoy acostumbrado a la incomodidad. Ok, ok, muy bien. Fede es una persona que ayudaría, pero ahora sí, retomando, este experimento del 2008 iba como en esa línea, ¿verdad? En Orlando, en el Local 6 o en las noticias de Orlando, en ese canal, se organizó un experimento social para ver cómo las personas reaccionaban ante un niño desaparecido. Prácticamente era una noticia inexistente, era una noticia basada simplemente para este experimento. los experimentos sociales son una forma de explorar cómo reaccionan ante diferentes situaciones en nuestra vida cotidiana. Se realizan en espacios y situaciones lo más comunes del diario vivir de las personas. Los científicos o los realizadores se ponen a cierta distancia y observan lo que pasa y dependiendo de las conductas de las personas, así es como van generando la data o van tomando apuntes de lo que está ocurriendo. Básicamente es como Discovery, Ujú, ¿verdad? Nat Geo, ujú. pero con seres humanos. Con seres humanos. El experimento del niño perdido consistía en que pusieron carteles de imagen de un niño perdido en un área pública y luego colocaron al mismo niño caminando en la misma zona. Es decir, foto de Chamo niño y parecía Chamo caminando cerca de los carteles y analizaban qué hacía la gente. Sí, el resultado del experimento fue impactante, ¿verdad? La mayoría de personas no reconocieron al niño y tampoco nadie al verlo de ninguna forma como que lo notó, ¿verdad? Esto puso en evidencia un fenómeno conocido como la ceguera al cambio, Que es muy interesante ese término. donde no percibimos detalles que no estamos buscando de forma activa. De forma Ujú, activa quiere decir que estamos buscando precisamente eso, ujú. ¿verdad? La ceguera al cambio fue un fenómeno
perceptivo descrito por primera vez por el psicólogo Ronald Rensing en 1997. Es Ujú. relativamente reciente este fenómeno que describió y consiste en que las personas no pueden percibir los cambios que se dan de forma gradual o lenta en su diario vivir. Por ejemplo, si una persona recorre la misma calle todos los días para ir al trabajo, nunca va a notar, por ejemplo, que el zacate ha crecido o que una de las ventanas de alguna de las casas se le cambió no sé, la cortina. ¿Entiendes? Ese Sí, tipo de cosas no se perciben porque no las están buscando de forma activa. está ceguera al cambio. De hecho, hay experimentos, ¿verdad? Que se han dado donde a las personas se les cambia de un momento a otro el camarero que les está atendiendo y Ajá. no se dan cuenta, Sí, ¿verdad? eso es muy interesante. Hay Eh, videos incluso ajá. en YouTube donde existe estos experimentos donde las personas están hablando o las distraen de Ujú, forma adrede. El mesero cambia ujú. completamente mientras incluso les está hablando y la persona no No se se da da cuenta. cuenta. Mae, qué fuerte. Y nadie dijo nada con la presencia del niño. Muy pocas personas se acercaron al niño desaparecido o intentaron ayudarlo de alguna manera, Sí, o ¿verdad? incluso relacionarlo con los carteles, porque vamos a ver, la estación puso un montón de carteles con Ajá. la cara del niño en un parque cercano. Ujú. La gente que estaba ahí pasaba, veía, había un montón de rótulos y el niño caminaba incluso a la par de ellos y las personas simplemente No hacían nada. no lo veían, ¿verdad? Chamo, esto se No lo tomaban en relaciona cuenta. también con el efecto espectador que hemos hablado en el caso de Kitty Genovese, Sí, ¿recordás? vos tenés toda la razón. Vamos a ver, algunas de las personas que sí notaron al niño, de una u otra forma expresaron luego del experimento, cuando se les hizo preguntas, que ellos pensaban que alguien más podía hacer Intervenir. algo, intervenir, que ellos iban deprisa o que estaban haciendo otra cosa, ¿verdad? Incluso otros dijeron simplemente que no vieron los rótulos y que no asociaban a los niños, pero que de fijo había alguien que iba a tomar la iniciativa y ayudarle al niño. Sobre este efecto espectador, Viv Latané y John Darley hicieron varias investigaciones. Investigaron mucha profundidad de esto. De hecho, acá también hablamos sobre Kitty Genovese, que lo mencionábamos Sí, es uno de anteriormente. los primeros podcasts Ujú. que hicimos, ¿verdad? Y vamos a ver, trajimos a cotación este experimento para hablar un poco más desde lo científico del efecto Mirón, Ujú. ¿verdad? Que vos mencionabas en aquella época, estoy hablando como si Aquella fuera un época, qué montón bárbaro, ¿verdad? Eso de fue como en podcasts, diciembre ¿verdad? pasado. Sí, Sí, hace como ¿verdad? 9 meses, 10 meses. Con respecto al efecto Mirón, que lo mencionamos, pero no hablamos de forma más profunda y científica, ¿verdad? De hablar de los científicos que lo investigaron propiamente. Sí, Latané y Darley fueron inspirados tal vez por el caso de Kitty Genovese y dijeron, ok, vamos a analizar un poco más cómo actúan las personas en presencia de una emergencia. Ellos hicieron varias Sí, hicieron varios investigaciones. experimentos. Uno de ¿Verdad? ellos, para entender mejor el efecto, ¿verdad? Espectador, vamos a hablar de uno de los experimentos de ellos rápidamente. En 1968 ellos hicieron un experimento que se llama el cuarto con humo, Ujú. ¿verdad? Este estudio se realizó para observar cómo las personas reaccionaban a una emergencia dependiendo de si estaban solas o acompañadas. ¿Cómo era el experimento, querido Susurro? Prácticamente yo estoy, ¿verdad? En una especie de entrevista, reunión, y empieza a entrar humo a mi habitación. Analizaban si yo reaccionaba, cómo reaccionaba yo solo Ujú. o en grupo, ¿Y, ¿verdad? y cómo era Varias de las cosas que se dieron en la reacción de grupo es que si estaríamos nosotros tres y yo soy el que están analizando, puede ser que yo espere que Fede haga algo porque Fede conoce más las instalaciones. O sea, Entonces yo yo me no voy a hacer muero. un movimiento hasta Yo me muero. hacer algo. Sí, Sí. bueno, vamos a ver, lo interesante del experimento fue que cuando las personas estaban solas, inmediatamente empezaban a ver el humo y Y actuaban. actuaban, llamaban a alguien y decían, hey, parece que hay un incendio, qué sé yo. Pero cuando habían más de 3 personas, el humo veía a las otras 2 personas que estaban Ujú, con el investigado, eran cómplices. Entonces se ujú. quedaban calmadas, se quedaban ahí. Y entonces las personas no actuaban. Incluso había momentos en que el cuarto se llenaba completamente de humo y las personas no actuaban. Cuando se les preguntaban que por qué no hicieron nada, ellas decían, "Ey, porque si los demás no hacían nada, ¿para qué yo iba a hacer?". Bueno, si yo estoy con un probador de sillas en la misma habitación, yo espero que actúe el probador de sillas, ¿verdad? En mi defensa. Solo si estás incómodo.
El humo al final era una especie de estímulo para ver qué hacían y analizar esas situaciones. Era, en ese momento, si usted no actuaba, era un espectador, Sí, prácticamente. también ellos hicieron otro experimento muy interesante, muy parecido, digamos, había una habitación, había una persona que estaba llenando papeles, qué sé yo, empezaba a oír un ruido de la habitación Ajá. cercana, ¿verdad? Que había una puerta abierta y entonces el ruido era de una persona que estaba teniendo un ataque epiléptico o un ataque cardíaco y ver cómo reaccionaba la persona. Si estaban solas, la persona iba a solicitar ayuda, iba a pedir ayuda, pero cuando habían más de uno, la persona se quedaba haciendo nada. Eh, Y cuando se les preguntaba, opinaban lo mismo, estaba esperando que alguien tomara la iniciativa, por decirlo así. lo que se puede ver, tanto en el caso del humo, como el caso del ataque cardíaco y la epilepsia, o el caso del niño perdido, lo que se puede concluir en cierta manera es que cuando estamos en grupo, el grupo inhibe mi acción individual, Ajá. ¿verdad? De cierta manera. Eso es parte de las conclusiones a los que ellos llegaban. O sea, eso es como que todo el mundo diga, ah, no, alguien más lo va a hacer. Es correcto, Sí, exacto. es correcto. Parecido a lo que pasó con el caso de Kitty Genovés, ¿verdad? Y en el caso de Missing Child o del niño perdido, algo similar sucede. Cuando hay muchas personas alrededor, cada una asume que alguien más se hará cargo. Este experimento social generó un debate cuando se transmitió. Algunas personas se sintieron identificadas con la falta de acción, mientras que otros la criticaron como un grupo amarillista sensacionalista. Lo que no se puede negar es que abrió una conversación, ¿verdad? Y una conversación social necesaria sobre nuestra responsabilidad social, de quién es la culpa cuando fallamos en un actuar, del individuo, del grupo o de la sociedad. Ujú. Sí, yo creo que es del grupo. O sea, a ver, si todos están mirando y nadie hace nada, y uno piensa, y seguramente no es tan grave. Es que eso es parte del problema, creo yo, Fer. Es algo que identifican, digamos, Latané y Darley. Demostraron una vez más que cuando hay personas, es menos probable que alguien haga algo. Sí, entre más personas hay, es más Es menos probable que nadie haga nadie nada, haga ¿verdad? nada. Entonces, eso es bastante aterrador. El experimento genera una conversación cultural de cómo la sociedad está manejando cierto tipo de cosas. Muchos se preguntaron, ¿nos hemos vuelto indiferentes ante el sufrimiento ajeno, verdad? Chamo, y también genera un análisis si es que estamos sobreexpuestos a demasiada información, inclusive visual, Bueno, esa es una conclusión muy ¿verdad? interesante, ¿verdad? Porque Esa es está muy lleno de interesante. carteles y a veces simplemente vemos el cartel y no lo procesamos en nuestro ¿Qué interior, es lo que ¿verdad? estamos diciendo con respecto a la ceguera, Ujú. verdad? Que estábamos Es mencionando como, al principio, es ¿verdad? algo de aquí el ambiente, pero no. Exacto, exacto. Entonces, al tener tantas rótulos de niño perdido que nos invaden por todo lado y nosotros generamos esta ceguera, ¿verdad? Perdemos sensibilidad. Y perdemos una cierta noción de lo que está pasando Ujú, inmediato, ujú, ¿verdad? claro. O sea, como cuando ves anuncios y nada más te los dejas de ver, porque son tantos que ya ni bola les das. Ajá. Exactamente, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba sobre todo en campaña política, que era tanta la información cuando usted prendía el televisor, cuando estaba en redes sociales, que al final ni prestabas atención a lo que te estaban ofreciendo, Sí, ¿verdad? Sucede igual. este es un fenómeno que revela tanto la complejidad de nuestra percepción como los límites de nuestra memoria y Ujú, atención, ¿verdad? También lo vemos en redes sociales, no solo con personas desaparecidas, sino, por ejemplo, con mascotas, ajá, ¿verdad? Todos los días vemos fotos, la gente las comparte, algunos ni siquiera verifican la fecha de publicación porque ujú. hay veces dicen, ah, es que se perdió un animalito y no vuelve a ver la fecha y eso, hey, Hace 2 años. hace 2 años, ¿verdad? Ujú. Este, y si la persona ya, y nadie verifica si la persona ya fue encontrada o no, pero Eh, las personas quieren ayudar, sí, ¿verdad? pero inclusive, chamo, no ponemos atención aunque hayamos compartido esa foto del animal ni a las características. Sí, Puede ser que porque no tengamos hay, el animal de frente y exacto, no relacionemos, sí, exacto, ¿verdad? porque tenemos tanta invasión de información que simplemente no podemos filtrar esa información. La claridad de compartir esa información en redes aún se pone un poco en tela de juicio. Vamos a Ujú. ver. ¿Realmente funciona? No lo sabemos. A la gente le queda en la memoria como para reconocer si son animales, objetos, como motos o carros.
¿Le queda realmente en la memoria? ¿Funciona esto, digamos, en redes sociales? Esa es otra pregunta, pero ahí Bueno, queda. alguien puede decir, sí, a mí una vez se me perdió un animal y lo encontré, y eso fue mi Sí, caso. claro, Ese fue mi caso. Mi perrita se escapó 3 veces. Las 3 veces lo puse en redes sociales y las 3 veces apareció. Pero, ¿quién la encontró? Gente muy cercana a mi círculo, claro. Qué ¿verdad? interesante. Que tal vez sí convivía con eso, pero gente ajena al círculo, tal vez no, porque tras de eso era un poodle, todos se parecen, ¿verdad? Pero habría que hacer un análisis sobre esa situación, pero coincido en que sí estamos sobreexpuestos. Sí, el experimento de The Missing Child o el niño perdido se ha repetido muchas veces en diferentes contextos e incluso universidades lo han empezado a estudiar. Una de las variantes fue que los niños desaparecidos, ¿verdad? Interactuaron directamente con adultos y aún así, Llegan a lo, hablarles, ajá, llegaron los niños a hablarles a los adultos y aún así los como, adultos no lo hola, hola, reconocían, reconózcame, soy ¿verdad? el de los 7 carteles aquí detrás mío y no caían en razón. Lo cual es muy interesante. En otra variante del experimento colocaron a una niña llorando en una estación de tren y la mayoría de los pasajeros que salían del tren y veían a la niña llorando ni siquiera se detuvo a preguntar qué era Y una lo que niña estaba sola. pasando, ¿verdad? Simplemente, y con Ah. los carteles ahí, o sea, simplemente seguían, En ¿verdad? una réplica del experimento se usaron fotografías de niños con ropa brillante. Los resultados mejoraron ligeramente o por el cambio de atuendo, lo que sugiere que ciertos estímulos visuales pueden hacer que las personas presten más atención. Sí, eso es muy interesante. Qué Hay buen dato ese. una cuestión con respecto a llamar la atención a través de la ropa, lo cual es muy interesante. No es claro el por qué, pero sí genera una pequeña diferencia. Entonces también a la hora de poner carteles, usualmente en Estados Unidos y otros países, se trata de poner con ropas muy particulares, Ujú. ¿verdad? Si se les pide a los padres para también llamar la atención al respecto, ¿verdad? En otro experimento, un actor simuló perderse en un parque temático lleno de El familias. actor era un niño. Ese era un niño. Y aunque muchas personas lo notaron, solo una pequeña fracción se acercó a ayudar. Ajá. También es muy interesante. Chamo, U- pero bueno, aquí estamos hablando entonces de dos cosas. Una es que yo simplemente no proceso la información. Que era lo que estábamos Ajá, hablando de la ceguera al ajá. inicio del Y programa, otra ¿verdad? cosa es que procesé la información, pero estoy esperando que alguien actúe, Ajá, que ¿verdad? esa Eso es es lo la, que tiene que son los conceptos que hay que manejar aquí, ajá, que son dos ¿verdad? conceptos. Uno se llama la ceguera al cambio, Ajá. está sumado a este otro fenómeno, que El era del el espectador. del espectador. Hay gente que incluso que se les preguntaba y decían, sí, yo pensaba que alguien más iba a ser el, ¿Cómo que usted no lo hizo? ¿verdad? Sí. Yo pensé que usted lo Entonces, iba a hacer. ¿Verdad? en ese caso también son dos fenómenos que van de la mano y que pueden no solo complementarse, sino generar una Malos situación, resultados. exacto, una Malos situación de resultados. que el niño no se encontró por la suma de factores, En ¿verdad? estudios posteriores se demostró que los lugares más concurridos, como estaciones de tren, son los menos propensos a generar acción inmediata en emergencias. Sí, claro, porque vos vas en el cotidiano, tenés que tomar un bus, un tren y estás preocupado por eso y no por Vas tu en alrededor. automático, Ajá. además. O sea, vas en automático. Sí, Sí, uno va en automático. sí, sí, también vamos a ver, también el fenómeno de que cuando hay mucha gente, que es lo que estábamos hablando, de mucha gente inhibe su responsabilidad personal en la cantidad de personas. Entonces, y asume, y es lo que mucha gente dice, de que otro más capacitado que yo puede hacerlo. Los experimentos generaron, ¿verdad?, el desarrollo de campañas para asignar responsabilidades claras, Ujú. ¿verdad? Esto quiere decir de que, vamos a ver, eh, tenemos que buscar ayuda, si no, hay veces uno dice, bueno, yo me lavo las manos porque yo no soy la persona capacitada, Ujú. está bien, pero si vos sospechas algo, entonces asígnesela a una persona más capacitada, Capacitada, un policía. pero hacer la observación. Ajá, exacto. Usted, Hacer Sí. la observación a un policía o a una persona con más autoridad, ¿Y, ¿me y- entiendes? y Porque creen que esto es miedo, digamos, de meterse en problemas o simplemente es desinterés de la gente? Yo creo que es una combinación de ambos. Una combinación de ambos. A ver, primero que nada, analicemos la sociedad en la que hoy vivimos, donde, por ejemplo, hace poco veía una noticia de un carro que llegaba con una señora gritando con un bebé en manos. No sé si la vieron aquí en Costa Rica. Eh, de noche, un carro se parquea
y una mujer sale gritando con un bebé en manos. Lleva un chofer. La señora, la mujer, pide ayuda y en el momento que salís, se metían a tu casa y te roban absolutamente todo, ¿verdad? Cuando usted ve noticias así, Fede, Sí, no, no va a querer salir. exacto, ¿qué hago yo? Yo escucho gritos fuera de mi casa y digo, lo vi en las noticias, disculpe, y tal vez es una situación real. Entonces yo creo que es una combinación de ambas. Eso por Sí, ahí de que actúe alguien más para ver si es cierto. vos estás dando un ejemplo muy interesante y muy válido, ¿verdad? Nos falta entender la cultura de ayudar, por decirlo así, Correcto. digamos, no nos enseñan a ayudar. Sí, De chamo, hecho, la pero cultura nos enseña a evitar ayudar. sí, chamo, pero es que tras de eso, si queremos ayudar, ya estamos aprendiendo a cuestionar. Ajá. Me explico, si eso es real o no. Si más bien es una situación posteriormente de emergencia para mí. Entonces creo que no podemos ser muy simplistas en decir, no, no es que no quiera ayudar, es que ya hoy en día existen demasiadas variables para no ayudar inclusive, Sí, sí, ¿verdad? vamos a ver, es que Y ahí entran nosotros en juego. No es solo que lo haga no, otro, no sino solo, que es que siempre nos han enseñado, muchas veces es mejor no meterse en problemas, ¿verdad? ajá, Es muy raro ver escuelas o casas donde se eduque para dar ayuda propiamente, es muy raro. ujú, Todo lo contrario, más bien en nuestra cultura del miedo, ¿verdad? Vos estás total, contando un caso que es un muy buen ejemplo. sí, Nos enseñan a mantener una distancia de cualquier persona que se acerque, incluso mantener nuestra distancia ante una situación de emergencia, no me ¿verdad? toca. No me toca, digamos, vos estás poniendo un ejemplo de miedo que puede ser un caso aislado, Ajá. pero también en esta cultura del miedo, Ya no es la tan noticia, aislado. no, en la noticia, eso es noticia, entonces Claro. usted lo difunde a través de los medios de noticias y ya vos te dice de que está fortaleciendo eso de que mejor no ayudar. Ujú, Bueno, ¿y Men- qué podemos aprender de esto entonces? Primero que el efecto espectador es ujú. real, ¿verdad? Que es lo que hemos estado conversando desde podcasts pasados, como el de caso de Kitty Genovés, pero podemos contrarrestarlo si somos conscientes de ello, Claro, ¿verdad? hay algunos consejos, Ujú. ¿verdad? O aspectos a tomar en cuenta, como asumir responsabilidad personal. Si uno ve algo inusual, si ve que está en el ambiente preciso para colaborar, no hay que esperar a que otros actúen. Si ve algo raro que está pasando, eso que vos mencionabas, hablar con una figura de autoridad, si no sentimos capacitados, hey, acabo de ver algo por acá, creo que es bueno que Sí, o vaya. acercarse a un policía a decir, hey, Yo en lo algo está personal, viera ocurriendo. que esa a veces es mi forma de actuar más constante, ¿verdad? Siento que tal vez me puedo meter en una situación problemática, pero ¿quién tengo alrededor que sé que tiene la autoridad para ir a preguntar, Exacto, sí, verdad? sí, o Eso ya es decirle, actuar. o incluso decirle las sospechas, vieras de que sospecho que acaban de saltar a alguien, ¿verdad? Sí, A un guarda de un mall, a un policía o a un, no sé, a un vigilante, ¿verdad? Eh, Hay veces pedir ayuda directa, se ujú, necesita que alguien intervenga, señale a una persona específica, es decir, si ves, por ejemplo, que se está cometiendo un acto como un robo, no te quedes callado, grítelo, ayuda, policía, claro. vigilante. Entonces uno pide inmediatamente a la ayuda a la persona que esté de autoridad más cerca, digamos, S pedir ayuda directa. prestar más atención a los detalles, chamo. El hecho de ser más observadores a ciertas, cosas, como por ejemplo, si algo me llamó la atención, observar un poquito más y ver si alguien está siendo lastimado, si alguien está haciendo algo en contra de su voluntad, es ahí donde Sí, podemos y buscar esto se ayuda. puede enseñar. Vamos a ver, han habido campañas a favor de protección de las mujeres, por ejemplo, que van a bares, Ujú, donde estas campañas les enseñan a las personas a ser más observadoras de eventos extraños, como que alguien le esté echando un líquido a una ujú, bebida, o que una mujer en estado muy alcoholizado o que esté intoxicada ujú. está siendo llevada por algún hombre. ¿Me entiendes? Observar esos detalles pueden hacer la diferencia de salvar a una persona incluso. Si ves algo, decí algo. Exacto, exacto. Eso se resume todo. Si uno ve que algo raro está ocurriendo, es decirlo, no quedarse Sí, y callado. si siento miedo, volviendo a ese ejemplo que yo decía, llamemos a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Está pasando esta situación, nunca callar, porque tal vez sí pueda ser una situación real. Entonces,
Nos gustaría saber qué piensan los oyentes, quienes observan este podcast. Menciónenlo en los comentarios. Recuerden que nosotros somos un podcast de divulgación científica. El compartir este tipo de información, hay gente que le puede salvar la vida y obviamente la idea es que la gente siga aprendiendo sobre estas temáticas. Claro, y es un buen momento para reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad y recordar que aunque no siempre es fácil, nuestras pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Totalmente. Hermoso, hermoso. Somos la ratica de Skinner. Recuerden compartir. Vaya, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y estamos aquí en Caramba, en San José, Costa Rica, donde usted puede grabar su podcast. Nos vemos en la próxima.